través de historias que van de lo trágico a lo pintoresco, el libro Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, nos lleva a recorrer la historia del Tribunal del Santo Oficio Novohispano. En este texto se da voz a presos, jueces, testigos, familiares y enemigos para revivir a detalle lo que ocurrió en el pasado virreinal. Para conversar sobre esta obra, qué mejor que su autora, Úrsula Camba Ludlow. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar con ustedes. Pues platícanos a ver de qué se trata esta obra. Pues es un tema del cual la gente parece saber mucho y en realidad cuando te adentras un poco más te das cuenta que no, que se sabe muy poco y lo que se sabe mal. Es inexacto, está lleno de estereotipos, de prejuicios, de cosas que son falsas. Y que sí es muy importante ahondar en el tema porque es parte esencial de lo que significó el mundo virreinal y de cómo se fue engarzando este tribunal con todos los actores sociales que formaban parte de la Nueva España. Doctora, díganos, ¿cuáles son los principales mitos que pues, más pululan en el imaginario colectivo sobre la Inquisición en la Nueva España? Bueno, el que más gusta o el más extendido es el de que quemaron a un montón de brujas, de indígenas, que sometieron al tormento también a muchísima gente. Y los documentos lo que muestran es que en realidad la actuación del tribunal en América fue bastante mitigada. Fue a mí me gusta decir que es una inquisición como tropical, o sea, más campechana, más adecuada a la realidad de la Nueva España en aquel entonces que lo que era la Inquisición española. No es que sea adecuada porque sean comprensivos, es porque hay una serie de problemas que nunca se resuelven, financieros, de personal. El territorio es gigantesco, entonces pues nunca alcanza, el personal nunca es suficiente para poder perseguir el delito con la celeridad o la eficacia que uno desearía, ¿no? Y los sueldos son malísimos, no llegan tarde, llegan incompletos. Entonces el tribunal trabaja siempre, ¿no? Con estas cosas en contra, que son las que provocan que el tribunal pues vaya ahí como un poco navegando pues como puede y sobreviviendo como puede. Claro que cumple con su función persecutoria, sí, esa es su función, y la cumple medianamente. No es, digamos, este tribunal que se imagina la gente como el de El nombre de la rosa, de Bernardo Cuy, la novela de Humberto Eco, este inquisidor maldito, malísimo, donde tú no tienes ninguna posibilidad de nada. Ese es el que está fijado en el imaginario, ese es el estereotipo del inquisidor. Porque de hecho incluso todavía hay en lugares museos en los que se habla de que de esta forma ocurrió y se le sigue contando a la gente esa parte de la historia. Sí, y ese museo deberían de, así como está, agarrar y tirarlo a la basura. ¿Por qué, doctora? Sí, pues porque todo es una estafa, porque todos los artefactos que muestran ahí no existían. ¿Está inventado el museo sí, entonces? Sí, exagerado. No. De su acervo. Está Inventado. O sea, todo que la dama de hierro, la de los picos, todo eso es una invención del siglo XIX. ¿Y por qué existe todavía? ¿Por qué se le sigue diciendo a la gente que fue así si no es cierto? Porque no saben, porque acuden a literatura que no conocen, o literatura que no es especializada, y en el morbo de quiero saber, pues van y leen cualquier cosa. Pues hay que acudir a su literatura entonces, doctora. De preferencia. La Inquisición y la Modorra. Doctora, pero es cierto que durante el virreinato, en la Nueva España, la Inquisición pues era utilizada para fines de envidias entre vecinos, y si alguien le quería hacer daño a otra persona, lo acusaba falsamente ante la Inquisición, y la Inquisición muchas veces cometió injusticias al respecto. Bueno, sí, por supuesto que es un catalizador, finalmente, que digamos, funciona para canalizar esas tensiones dentro del mundo virreinal que son muy grandes entre los diferentes grupos, porque es una sociedad muy heterogénea. O sea, no es nada más indios por un lado y españoles por el otro. Hay toda una serie de mezclas, toda una serie de grupos que se enfrentan, pero, digamos, en la legislación lo que se establece es que si tú vas y denuncias a alguien por envidia y se descubre que es una denuncia falsa, entonces el Santo Oficio se va sobre ti. ¿Fue justa la Inquisición en la Nueva España? Justa, híjole, qué pregunta. Bueno, ambiguo. ¿Qué en la vida es justo? ¿Qué en la vida es justo, Juan? Nada, prácticamente nada. Entonces es justo la respuesta es no. Es que no era su función ser justa. Ajá.
¿Cuál era? Tenía una función represora y reguladora de los comportamientos morales y religiosos, pero no es como... Fue justa la conquista, tú y yo no estaríamos ni siquiera hablando aquí, ¿no? O sea, ¿no? Y exactamente igual hablar ahora de justicia cuando para unos existe y para otros no. Es como... Es ambiguo, ¿no? No se puede decir, es tal cual, no habría una certeza de decirlo. Es que en realidad es un calificativo. Sí. Y entonces, digamos, volvemos a lo mismo, que es... No somos jueces para calificar lo que pasó hace 500 años diciendo que lo hubiéramos hecho diferente. Es que está apasionante el tema, doctora, y bueno, pues para conocer más sobre él, háblanos un poquito cómo surge la idea de hacer este libro y dónde lo podemos encontrar. ¿Ya está a la venta? Ya está en librerías de prestigio. ¿Puedo decir las librerías o es Gol? Pues en las librerías, ¿no? En las librerías. Sí, ¿y cómo surge la idea de hacer este libro? Yo empecé en la carrera hace muchísimos años, me encontré un documento de una esclava acusada por la Inquisición de hechicera. El documento me gustó porque es un documento redondo en el sentido de que está completo, tiene todo, la denuncia, las testificaciones, la aprehensión de la esclava, cómo la llevan, lo que lleva de objetos, su aspecto, la describe el alcalde de la cárcel cuando la mete presa, el interrogatorio completo, todo. Que eso también es raro, de pronto los procesos pueden estar o incompletos, se perdieron hojas porque no había quien las encuadernara y entonces estaban por ahí perdidas. Y se quedó ahí, lo trabajé en la tesis de licenciatura y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que la gente sabía nada de Inquisición, nada, y lo que sabía lo sabía mal. ¿Por qué? Porque los libros eran muy especializados, académicamente muy buenos, pero no eran accesibles al público en general. Y de ahí empecé como a pensar que podría ser una buena idea, que a la gente podría gustarle, un libro que con rigor histórico, con documentos de archivo, pudiera ofrecerle como otra cara de esa moneda, ¿no? Que siempre vemos la cara de la moneda. Claro, doctora, ¿no? Y más entendible cercano. entonces, sí. Más comprensible para nosotros, Claro. los ciudadanos de a pie que no somos historiadores. Claro. Pues vamos por ese libro, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, y bueno,